El segundo capítulo del remake de Ranma y medio ya ha sido estrenado en todo el mundo. Y como cada semana te traemos el resumen, reseña y curiosidades del capítulo, así como el análisis de las diferencias que presenta respecto al de la serie original. Pues con diferencia del primer episodio que era prácticamente idéntico, aquí ya comenzamos a notar grandes cambios, estos mucho más marcados entre las adaptaciones. Así que sin más, y si tu waifu favorita es Shampoo Bukio, no olvides dejar tu like. El capítulo inicia con una pequeña explicación de la situación de Ranma y Akane, algo que es prácticamente igual a la obra original, con la diferencia de que en esta versión incrementaron considerablemente el tamaño de la trama de Ranma. Y esto realmente resulta curioso porque, tal y como dijimos en el análisis del primer capítulo, el ecchi, si bien está presente, también era mucho menos explícito. Aunque en esta ocasión ocurrió todo lo contrario, pues en la versión del remake Ranma Mujer presenta una personalidad bastante más grande que la original, así que el fanservice se redujo en algunos aspectos, pero aumentó en otros. Un alma por un alma. Ahora pasando a hablar del capítulo en sí, este inicia igual que pasaba con el original, con el aviso de que Ranma asistiría a la escuela junto a las hermanas, y el camino a la misma junto a Akane. Hay algunos cambios en la dirección, pero en esencia todo ocurre de la misma manera, aunque vale la pena señalar que la escena donde aparece el Dr. Tofu, aunque si bien es básicamente la misma, en esta versión se hace mucho más evidente el hecho de que Akane se siente atraída por el Doctor. Hay pequeñísimas diferencias que pudimos ver en esta versión, como por ejemplo que cuando se encuentra con el Dr. Tofu es afuera de la clínica, mientras que en el anime de los 90 es adentro con un gran susto por el esqueleto. ¡Atrás! ¡Es menor de edad! Y Akane también se encuentra por llegar tarde. Y a continuación tenemos la pelea de la entrada del colegio, la presentación de Kuno Tatewaki, o cacahuate para algunos compas, y el posterior castigo en el pasillo para Ranma y Akane por llegar tarde. Una curiosidad es que ese tipo de castigo ya no suele usarse, pero era muy común en el Japón de los 80 y 90. Tener que cargar algo pesado en el pasillo. En los 90 solo los ponían a cargar una cubeta, y acá les duplicaron el castigo. Además, claro, las posiciones ligeramente cambiadas. También cabe resaltar que en esta parte del capítulo se hace notorio el cambio del estilo que habíamos comentado en el video anterior, pues aunque las escenas sean las mismas, en esta versión todo se nota mucho más alocado, pues tanto las expresiones como los personajes, así como las actuaciones de voz en japonés como en español latino, se notan bastante exageradas y con un tono mucho más cómico que el original. Por ejemplo, el personaje de Kuno en ambas versiones se trata de alguien que intenta actuar como un tipo tranquilo y sofisticado, pero en realidad es alguien torpe y que se altera con mucha facilidad. Sin embargo, mientras Kuno en la versión original tiene una actuación de voz con un tono que refleja un cierto aire de arrogancia y enojo por la actitud de Ranma, en el remake recuerda más a alguien torpe y dramático, así como claramente celoso por la posición de Ranma como prometido de Akane, lo cual resulta en una interpretación que podríamos decir más graciosa para el personaje. Este sigue siendo el mismo personaje en las mismas situaciones, pero la diferencia de interpretación genera un cambio en la imagen que transmite al espectador. Y cada quien tendrá que elegir cuál agrada más, aunque personalmente creo que cada versión funciona perfecto para su respectiva serie. Pues como ya mencionamos, el remake maneja un tono mucho más caricaturesco, por lo que es normal que los personajes se ajusten al estilo que maneja cada adaptación, como lamentablemente el Goku de Super. Y acaba una de las curiosidades más interesantes, ya que recordemos que durante la pelea entre Kuno y Ranma estos se dejan una marca, pues Ranma le escribió algo a Kuno. Esta curiosidad es gracias a Amparo Guzmán en un grupo llamado Tributo Ranma y Medio. Ella nos cuenta lo siguiente: quizá a muchos no les gusten los datos curiosos de Ranma, pero a mí me encantaría compartirles estas cositas curiosas. Preparándome para el segundo capítulo del remake, me fui a leer el manga y al ver el anime clásico encontré este detalle. En el anime, Ranma dibuja unos kanjis en la frente de Kuno Tatewaki, intentando escribir su apellido Kuno y falla. Tatewaki dice que esperaba más de la inteligencia del prota, y se va al pizarrón a demostrar cómo se escribe correctamente. Y sí, lo escribe bien. El chiste viene de la raíz del significado de su nombre, que es 9 habilidades. Nabiki se ríe de él cambiando el primer kanji por otro que significa no, sin, por lo que el significado cambiaría a sin habilidades. Esto según Nabiki. Y en el manga todo es diferente. Lo de Ranma intentando escribir en la frente de Tatewaki es que intenta escribir vaca, pero también lo escribe mal, y Kuno trata de demostrar la manera correcta de escribir vaca y también se equivoca. Solo Nabiki lo corrige escribiéndolo correctamente,
y al parecer en el remake van a mantener el chiste original del manga escribiendo vaca. ¿Y qué tan vaca se tiene que ser para no saber escribir vaca correctamente? Vaca. También nos deja una nota de que el chiste del significado de los kanjis en el anime clásico solo se aprecia en el idioma original y no en el doblaje. Y así de hecho hay varios chistes en diferentes series que son prácticamente intraducibles, como cuando el presentador del torneo de artes marciales intenta llamar a Goku. Y ahora llegados a este punto tenemos la mayor diferencia entre el remake y el original, y es que si recuerdan en el video pasado, mencionamos que a pesar de que el primer capítulo, tanto el remake como el original duraban exactamente lo mismo y comenzaban y terminaban en el mismo punto sin diferencia alguna, de algún modo el remake se sentía con un ritmo muchísimo más ágil. Y en este capítulo esto ya no es solo una sensación, pues confirmamos que el remake en efecto avanza de forma mucho más rápida. Pues mientras el segundo capítulo del anime antiguo termina justo cuando Ranma y Kuno saltan de la alberca, en el remake esto ocurre apenas por la mitad del episodio. Algo que deja evidencia de cuán alargadas estaban las escenas en el anime original. Escenas como la pelea en la entrada de la escuela, la conversación en el pasillo entre otras tantas estaban alargadas de forma que aumentaban apenas unos segundos cada una, y al final terminaban rellenando 10 minutos del capítulo. Y luego dicen que no existe el relleno canon. Me recuerda a cierta serie de 1000 episodios. Bueno, de hecho hay muchas series de miles de episodios relleno. Me pregunto cómo se sintieron los fans de Naruto cuando vivieron un año de relleno. Pero continuando con la segunda mitad del capítulo, tenemos el momento que Kuno conoce la versión femenina de Ranma, algo que ocurre de forma ligeramente distinta entre el remake y el original. Pues mientras que en el original Kuno intentaba seguir peleando en el agua, en el remake Kuno queda semi-inconsciente, y Ranma termina por sacarlo del agua. En ambas versiones continúa con la escena de la tetera en el árbol, y más tarde Kuno enamorándose de Ranma mujer. Y en esta segunda mitad es que podemos notar la exagerada cantidad de escenas de relleno que tenía el anime original, pues es algo que en el remake se contó en menos de 10 minutos. De hecho, en muchos de los capítulos hay escenas exageradas de relleno, como cuando Ryoga pelea contra Ranma. Esto en su primera ocasión, pues se inventan una subtrama donde los genios del colegio están haciendo brebajes para derrotar a Ranma y cosas por el estilo, todo bien raro. Y este segundo capítulo termina justo donde termina el tercero del original, y es decir, con la escena de las flores y Kuno declarando su amor hacia Ranma. Y con esto llegamos al punto más importante de todos, un debate que ha atormentado a científicos y filósofos durante generaciones. La pregunta más importante que la humanidad aún debe responder. Y esta es, si te gusta la Ranma mujer, ¿eso te hace gay? Debátanlo seriamente en los comentarios y pregúntate, ¿por qué en una serie llena de waifus elegiste justamente a la que es hombre? O sea, yo escogí a Shampoo y a Ranma, pero pues, es obvio que no te hace gay, porque estás quedándote con la versión mujer. Ese es mi argumento. Lo suponía. Sea como sea, esta cuestión con los ritmos nos indica que a medida que avance la serie ya no será posible compararla capítulo a capítulo con el original, pues el relleno cada vez abrirá más la brecha entre una versión y la otra. Pero sin duda alguna será divertido señalar estos cambios y extrañar a los personajes relleno. Y eso por no mencionar que en el anime original modificó el orden de ciertos arcos, algo que acabará por marcar una gran diferencia entre ambas versiones. En su momento se mencionó que esto era debido a que querían aumentar la popularidad del anime, y por esto aceleraron la aparición de algunos personajes. Pasando a hablar de los aspectos más técnicos, hay que decir que este capítulo vino a confirmar lo que mencionamos en el video pasado, cuando hablamos sobre cómo la serie parece que hibridará entre distintos estilos de animación y dibujo dependiendo del contexto de la escena. Pues estos cambios fueron mucho más notorios en este episodio, teniendo escenas con trazos más minimalistas, otras con fondo estilo cómic retro e incluso un estilo sticker durante la conversación de Ranma y Akane, cuando estos iban hacia la escuela. Así que ya es seguro decir que veremos estas variaciones de estilo durante toda la serie, algo que consideramos dota a este remake de una personalidad única que lo ayuda a diferenciarse del anime original y sobresalir por sí mismo. Y bueno, considerando todo esto diría que de momento el remake de Ranma y medio va bastante bien, cumpliendo con las expectativas y siendo bastante disfrutable. Esperemos que continúe así y que la versión de Blu-ray nos traiga algún extra, guiño guiño. Y bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos la siguiente semana cuando se estrene el tercer capítulo o antes si hacemos otro video del estilo de Ranma, como por ejemplo el top de las mejores waifus de Ranma. Activa la campanita para no perderte ninguna de las novedades del canal. Recuerda dejar tu like y comentario así como compartirlo con tus amigos. Un abrazo con cariño de Ranma mujer o de Kuno y hasta la siguiente. Los quiero, chao.